En la clase de hoy vamos a hablar del infarto agudo de miocardio, algo que ya estuvimos charlando las clases pasadas, pero bueno, vamos a abarcar el tema con más profundidad. Ya hoy en día ustedes ya saben lo que significa la palabra infarto. Infarto significa la muerte celular por isquemia, e isquemia significa la falta de irrigación sanguínea. Por tanto, podemos decir que el infarto es la muerte celular por falta de irrigación sanguínea. Cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, más conocido como IAM, hablamos de la muerte de las células miocárdicas en forma aguda por esta falta de irrigación sanguínea. Como estuvimos hablando en los videos anteriores, esta falta de irrigación sanguínea ocurre principalmente por una placa de ateroma que obstruye parcialmente la luz de la arteria coronaria, sobre la cual se agrega un coágulo o trombo que ocluye por completo la luz de la arteria. Recuerdan que, como vemos acá en el dibujo, si tenemos una placa de ateroma que tapa parcialmente a la luz de esta arteria, en este caso esta arteria coronaria, teníamos lo que se llamaba angina de pecho, estable o inestable. Pero podía ocurrir lo que se llamaba accidente de placa, en donde se fisuraba el epitelio que cubre la placa o el endotelio que cubre la placa de ateroma, y a punto de partida de eso se produce un coágulo sanguíneo, como este que estamos viendo acá, que ocluye por completo la luz de la arteria. Esto ocurre en minutos o en menos de un minuto desde el momento de la fisura de la placa. Es decir, que mientras está solamente la placa, que puede durar por años, por esta arteria fluye sangre, aunque menos cantidad, pero sigue fluyendo sangre en forma crónica. Cuando se rompe la placa, rápidamente se forma un coágulo y en forma abrupta o aguda se ocluye por completo la luz de la arteria y aparece el infarto agudo de miocardio, que ahora vamos a hablar más en detalle un poquito. En este caso, la parte que está obstruida está acá. O sea que el infarto estaría ocurriendo en esta zona del corazón. Este infarto es un infarto de tamaño importante. ¿Por qué? Porque está afectando una arteria de grueso tamaño. Peor sería aún si el infarto ocurriría acá, porque toda esta parte del corazón estaría afectándose o infartándose. Más leve si afecta a esta pequeña rama que está por acá, en donde el infarto sería mucho más chiquito. ¿Se entiende? No es lo mismo si yo tapo esta pequeña arteria, donde la parte que se queda sin oxígeno sería esta, el infarto sería chiquitito, que si estoy tapando esta arteria acá, donde el infarto sería mucho más masivo. Bueno, eso para entender lo que es un infarto. Ahora, las células miocárdicas no es que mueren inmediatamente al obstruirse la arteria con el trombo agregado a la placa de ateroma. Entonces podemos diferenciar lo que es un infarto con necrosis de las células miocárdicas, o sea, con la muerte celular, a lo que se llama un infarto en curso o estar en un estado de isquemia aguda en donde las células miocárdicas se quedan sin oxígeno, entran en isquemia, generan dolor de pecho, pero todavía no se llegó a la necrosis, no se llegó a la muerte. Por eso se llama estado de isquemia aguda o infarto en curso. Es decir, la arteria está tapada, las fibras miocárdicas no están recibiendo sangre oxigenada y se están muriendo algunas y otras no, pero estamos en un infarto en curso que todavía no terminó de evolucionar. Hasta que se puede reperfundir, es decir, tratar de desobstruir la arteria, o se llega a la muerte o necrosis total del miocardio. Eso es para diferenciar lo que es un infarto en curso con lo que es un infarto ya instaurado. Si un infarto en curso, cuando estamos en isquemia, donde todavía muchas fibras miocárdicas no murieron por la isquemia, infarto instaurado es cuando ya tenemos la necrosis del miocardio. Bien, y también tenemos que diferenciar el infarto que afecta a una pequeña arteria con un infarto que afecta a una gran arteria, o sea, por obstrucción de una gran arteria, donde el infarto sería mucho más masivo. Y en este sentido, vamos a hablar de dos tipos de manifestaciones clínicas del infarto. La primera, que no es la que vamos a nombrar ahí, es el infarto que viene asociado rápidamente al paro cardíaco. Es la persona que de repente hace la ruptura de placa, se forma el coágulo, entra en isquemia aguda, ese miocardio, y esa isquemia aguda genera el paro cardíaco. Entonces es la persona que estaba comiendo con la familia y de repente se empieza a agarrar el pecho, dolor de pecho, se cae redondo. ¿Sí? Se empieza a sentir mal, a transpirar, agarra el pecho y se cae redondo. Eso quiere decir que el infarto vino asociado de un paro cardíaco.
Cuando hizo el paro cardíaco, dejó de llegar sangre oxigenada al cerebro, la persona cae inconsciente y se produce la muerte por paro cardíaco, pero a punto de partir de un infarto agudo de miocardio. Ese es un infarto más paro. La otra manera de presentarse es el infarto que no se acompaña de paro cardíaco. En este caso, el paciente tiene la fisura de placa, se forma el coágulo, se obstruye por completo la arteria, pero esa isquemia no genera el paro cardíaco, sino que el corazón sigue latiendo, se sigue contrayendo, pero en situación de isquemia, o una parte de él en situación de isquemia. Este es el cuadro típico de infarto que el paciente llega a la guardia con dolor de pecho. Entonces acá tenemos cuál es esa manifestación clínica del paciente infartado que no hizo el paro, por lo tanto es el paciente que está llegando a la guardia o al hospital. El dolor de pecho o el dolor precordial significa que está adelante en la parte anterior del pecho, es el parecido, muy parecido al que vimos en la angina de pecho. Es un dolor que se localiza retroesternal, es decir, por detrás del esternón, es intenso, de tipo compresivo u opresivo, ¿se acuerdan? Como la pata de elefante que aprieta el pecho, que se irradia al brazo izquierdo generalmente, aunque también se puede irradiar al abdomen, al cuello, a la mandíbula, muchas veces al lado derecho. Lo característico de este tipo de dolor es que no aparece con el esfuerzo, puede aparecer sin desencadenante y no calma con el reposo. Es un dolor que dura más de 30 a 60 minutos. Eso lo diferencia como un dolor tipo de infarto de miocardio. Este dolor aumenta progresivamente su intensidad hasta alcanzar un máximo y luego puede empezar a disminuir. El dolor generalmente se acompaña con ansiedad, náuseas, más raro el vómito, pero sí la sensación de náuseas, sudoración fría. Esto es importantísimo, la sensación de muerte inminente. El paciente siente que se muere. Es un dolor de pecho que hace sentir al paciente que se muere y lo expresa con la cara. En algunas ocasiones, como dijimos, el dolor puede irradiarse al epigastrio, simular una dispepsia, y se diferencia del dolor de la angina de pecho por su mayor duración, su mayor intensidad y que no responde a los nitritos. Los nitritos, habíamos hablado en la clase pasada que eran los vasodilatadores. Acá, como la arteria está toda tapada, en este caso los vasodilatadores no hacen calmar el dolor. Bien, en pacientes con edad avanzada, diabéticos, con neuropatía autonómica, hipertensos y en el postoperatorio pueden presentar infarto agudo de miocardio sin dolor. Esta es la gran variabilidad de cómo se puede presentar un infarto. Siempre un infarto significa que una placa de ateroma se fisuró, se formó un coágulo sanguíneo que ocluyó por completo la arteria y el corazón se queda, una parte del corazón se queda en isquemia. Entonces se puede manifestar con el paro cardíaco y entonces eso hace que el paciente caiga desvanecido, inconsciente y se lo lleve a la muerte. Se puede presentar con el cuadro florido, como el que vimos recién, con toda la sintomatología del dolor de pecho del infarto agudo del miocardio, que es el paciente que llega a la guardia, y en algunos casos, sobre todo en diabéticos, y si el infarto es de una arteria muy pequeña, el paciente lo cursa sin dolor, no se entera, y por ahí se da cuenta a los años, cuando se hace un electro, que ha tenido un infarto viejo y nunca lo supo. Bueno, esto es para presentarles clínicamente cómo se manifiesta un infarto agudo de miocardio. En el próximo video vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de este infarto.